Te voy a decir todo lo que necesitas para ponerle un LS a lo que sea. Porque sí, muchachones, hoy regresamos a lo básico de cómo comenzó este canal, compartiendo información de cómo hacer LS swaps. El por qué nos gustan tanto, por qué los modificamos y por qué se los ponemos a casi todas las corcholatas que podemos. Pero lo que más me llama la atención es que durante estos 3 años que hemos estado compartiendo contenido acerca de los LS, veo preguntas muy recurrentes que hoy vamos a hablar de ellas. Primero, ¿cuál es la primera cosa que necesito para hacer un LS swap? Y sí, parece muy lógico, gordo, pero hay raza que no se puede hacer a la idea que lo primero que necesitas para hacer un LS swap es un motor LS. Y una de las preguntas que más hacen es ¿cuál es el mejor motor LS para ponerle a mi corcholata? Y aquí te voy a decir una respuesta bien simple. El mejor LS es el que te alcance, compadre. Y es que en serio, si nos ponemos a comparar cuál LS es el mejor, hay muchas opciones y al final todas van a ir en el tema del presupuesto, porque es bien fácil hablar a Chevy Performance, pedirles un LS XR de 454 pulgadas cúbicas con chorro 1000 caballos de fuerza. Ese pudiera considerarse el mejor, pero pues igual y no es a lo que tú te referías. Por eso, si nos vamos a lo más básico, que es a lo que la mayoría vamos a tener al alcance, yo te recomiendo que te vayas al Yonke. Y en el Yonke es lo mismo, hay muchas variantes y hay muchas opciones de presupuesto. En el caso del Generación 3, que es el que salió desde 1997 hasta el 2006, estos motores son bien comunes. Y puedes agarrarte algo de lo más simple, como vendría siendo un 5.3 litros de una Silverado, que hay varios códigos y hay varios números de cómo se llaman, pero estos son los que hay más, por eso van a ser los más baratos. También puedes agarrar un 4.8, pero la verdad no se consiguen tan fácil y pues no tienen ninguna ventaja sobre el 5.3, así que intenta siempre irte sobre el 5.3. Ahora, si te quieres poner un poquito más fresón, te puedes ir sobre un 6.0, un LQ4 o un LQ9 si tienes suerte, y estos pues van a producir más potencia porque tienen mayor desplazamiento, pero la raza de los Yonkes sabe lo que son y te los va a vender más caros. La otra es que si te quieres ir todavía a las grandes ligas, te puedes ir sobre un LS6 o sobre un LS1, que estos dos son todos de aluminio y estos todavía van a estar más caros porque son más difíciles de conseguir y tienen la ventaja que venían con bloque de aluminio y que solo venían de carros deportivos. Ahora, si nos vamos a los Gen 4, que para mi gusto es en donde está el sweet spot, porque la ventaja del Gen 4, que por cierto son los que salieron desde el 2007 hasta el 2014, es que sus internos son mejores. Y en el caso del Gen 4 puedes conseguir desde 4.8 litros de desplazamientos hasta 7.0 litros de desplazamiento. Eso sí, es lo mismo. El 4.8 y el 5.3 van a ser los más comunes y los más baratos. El 6.0 va a ser un poquito más caro, que para mi gusto este es el mejor LS costo-beneficio, un 6.0 de generación 4, que vendría siendo algo así como el LS6. Estos motores son una chulada. Qué raro, es como el que traigo en la tóxica. La otra es irte también sobre los deportivos, que vienen siendo los 6.2 litros todos de aluminio, que venían en las camionetas bien fresonas como las de Nally y las Escalades, o irte al 6.2 de Camaro o de Corvette, que esos también son una delicia. Los más fresones de esta generación tiene que ser el LSA, el LS9 y el LS7. Pero aquí ya estás hablando de muchos miles de dólares porque venían carros de muy pocos números. Y ya, si quieres lo mejor de lo mejor, voy a tener que agregar aquí, porque pues es muy parecido, la versión de los LTs, que son los Generación 5. Estos salieron del 2015 hasta la fecha y la verdad son superiores en todo a los Generación 4, pero también en el precio. Por eso, si te vas sobre hacer un swap de un Generación 5, vas a tener que invertir mucho más. Solamente había de 5.3 litros hasta 6.6 litros, que eran los de Heavy Duty. Ahora, el tema con los Generación 4 y Generación 5 es que tienes el problema del DOD o IFM, que es Displacement on Demand o Active Fuel Management, o sea, la madre que usan para desconectar los cilindros. Todos sabemos que este es el talón de Aquiles de los LS. Cualquier motor, sobre todo los de camioneta, que tenga este sistema,
tu primer misión va a ser quitárselo para que puedas hacer un motor que sea bien confiable. Así que si te vas sobre un Gen 4 o Gen 5 y planea el eliminarle este sistema, que por cierto, nosotros los vendemos, los tenemos en nuestra página de internet. Si te interesan, échate un clavado y ahí los puedes conseguir. Ahora, otra de las preguntas más recurrentes que nos hacen es: ¿qué tengo que revisar una vez ya escogí mi motor de Yonke? Primero, trata de que se vea bien, porque sí, como dice el dicho, de la vista nace el amor. Y cuando algo se ve bien, pues tú vas a tener más confianza de que está bueno. Intenta buscar que no tenga fugas evidentes. Y para esto, fíjate en fugas de aceite y en fugas de refrigerante. Aparte de eso, quítale el tapón en donde le echas el aceite y trata de fijarte bien que se vea que está bien limpio, porque esto te va a decir que era un motor que lo mantenían bien y que le hacían cambios de aceite recurrente. Si lo ves muy cochambroso, trata de descartar ese y sigue dando vueltas en el Yonke hasta que esté uno bien limpio. Lo siguiente es que gire, porque hay un dicho con los LS: si gira, jala, y esto es la mayoría de las veces. Como quiera, la persona del Yonke posiblemente te va a ofrecer hacerte una prueba de compresión si tú eres un comprador serio, y aquí le van a dar con la marcha y tú vas a ver que gira. Entonces ahí te puedes dar buena idea de qué tal anda de compresión y si el motor está girando libremente y no se escucha nada raro. Y la última, si tu plan es hacer un swap sencillo, una vez que ya verificaste todas estas cosas sobre el motor, ya no le muevas, gordo. No vayas a querer ponerle empaques nuevos, ni que le voy a cambiar nomás los anillos y los metales, porque te lo prometo que ahí es en donde empiezas a hacer que un proyecto fácil se haga un proyecto muy difícil. Ahora, si le vas a hacer alguna modificación de performance, si quiero cambiar pistones, si quiero poner árboles de levas extraños, si quiero modificar otras cosas, pues ahí sí, muévele a todo eso y métele toda esa inversión. Pero si quieres algo sencillo, si gira, jala, no le muevas, solo cámbiale lo que necesite. Y el último tip sobre cómo escoger un motor es que agárralo lo más completo posible, de preferencia que todavía esté instalado en el carro, para que tú veas que te dan todos los sensores correctos de ese carro. Trata de que venga con computadora y trata de que venga con transmisión, que ahorita vamos a entrar al tema de las transmisiones. Bueno, el siguiente punto que necesitas es soportes de motor. Esto es lo que nos pone a pensar a la mayoría de los que vamos a hacer el primer swap. Y es que en serio se te hace que puede ser algo bien complicado. Pero la ventaja de los LS, y una de las razones por qué a todos nos gustan tanto, es porque tiene muchísimo soporte de aftermarket. Y el soporte de aftermarket quiere decir que hay muchas compañías haciendo accesorios para este tipo de motor. Entonces te lo prometo, si tú se lo estás poniendo a una pickup Ford, lo más seguro es que va a haber una compañía vendiendo soportes. Si se lo pones a un Fox Body, hay 1000 compañías vendiendo K-Members para Fox Body específicos con LS. Si lo quieres para un Silvia o para un BMW o para lo que se te ocurra, gordo, lo más seguro es que hay alguien que ya lo hizo o que te vende una parte. Ahora, si acaso no encuentras el soporte correcto o dices, no hombre Memo, estás bien pinche loco, me sale más caro el puro soporte que todo lo que llevo invertido en mi corcholata. A veces pasa. Aquí tienes una ventaja, puedes conseguir los soportes universales. Estos están bien baratos, también los vendemos nosotros en nuestra página de internet. Y la ventaja de estos soportes es que atornillan directo al LS y tú los puedes soldar a tu chasis, el que sea como esté. Ahora, si tienes la dicha y la ventaja de que tu proyecto ya tenía un small block Chevy, que esto pasa en la mayoría de los swaps LS porque se lo ponen a plataformas de Chevrolet, pues aquí la tienes hecha bien fácil, porque solamente necesitas unos adaptadores y reutilizas los mismos soportes del small block Chevy, que por cierto también los vendemos en nuestra tienda. Y en el caso del soporte de transmisión, aquí sí es o te vas al aftermarket o te pones a idearle cómo vas a modificar el soporte de transmisión de tu carro o de tu plataforma para que puedas sostener la transmisión que vayas a escoger, que ese es nuestro siguiente punto, las transmisiones. ¿Qué transmisión escoger? Y aquí estamos igualito que con los motores. Hay demasiadas opciones, desde originales,
hasta hacer adaptaciones, hasta transmisiones nuevecitas recién compradas de fábrica. El tema principal es qué tanto estás dispuesto a gastar y qué tanto estás dispuesto a complicarte, porque puedes hacer algo tan simple y tan barato como utilizar una transmisión Turbo Hydramatic 350 que ya tenías en tu carro o en tu camioneta, ponerle un adaptador de turbina, conectarla a tu LS y listo. O puedes irte a algo de adaptaciones tan complicadas como ponerle una de doble clutch de 8 cambios de BMW, o en el caso de aftermarket, hablarle a la raza de Tremec o hablarle a la raza de TCI o a cualquier canijo que haga transmisiones pros y decirle qué quieres hacer con tu LS, cuál es la plataforma y cuál es el uso que le vas a dar, y ellos te van a vender una que le va a quedar como anillo al dedo. Si nos vamos al tema de hacer las cosas lo más práctico posible, yo primero escogería dejar la transmisión que viene con el motor. Si lo sacas de una Silverado 5.3 litros, lo más seguro es que vas a tener atrás una 4L60 o una 4L65. Y cualquiera de estas transmisiones jalan muy bien para la mayoría de las cosas. La 4L60 y 65 van a ser las más comunes y más fáciles de instalar, mientras que la 4L80 va a ser un poquito más robusta, un poquito más lenta, pero aguanta muchísimo más el abuso. Ahora, si quieres transmisiones manuales, te puedes ir a la NB4500, que es de las pocas que venían en versiones manuales de LS de camioneta, o irte a la T56 de un Camaro del 98 al 2001, que es la que venían los Camaros más modernos. Fuera de eso, si quieres transmisión manual, vas a tener que hacer adaptaciones. Puedes utilizar una AR5 de un Solstice o de una Colorado. Yo te recomiendo que utilices la del Solstice en caso de que tu plataforma sea un carro, y que utilices la de Colorado en caso de que tu plataforma sea una camioneta, porque el punto en donde está la palanca cambia muchísimo. También se puede poner la CD009 que venía en los Nissan, que es de 6 cambios, pero son más caras y más difíciles de conseguir. Solo toma en cuenta una cosa: si tu transmisión es mecánica, pues no tienes muchos problemas. Pero si estás usando algo como la 4L60, 4L65, 4L80, o si te fuiste a una loquera como la de 8 cambios, aquí necesitas controladores electrónicos. Y sí, señores, aquí es nuestro siguiente tema y es en donde se dividen los niños de los hombres. Lo más seguro, si eres de los old school y le tienes miedo a los cables, vas a decir: pues ponle un MSD 6014 y le pones un múltiple de admisión de doble plano con un carburador Holley 750 y te quitas de problemas, Memo. Pues sí lo puedes hacer así, güey. Tiene sus ventajas, pero la mayoría son contras. Por eso es algo que a mí nunca me ha gustado de hacer. Y es que cambias todas las ventajas que tiene la inyección electrónica por computadora por un carburador que, vamos a ser sinceros, ya son obsoletos. Sí siguen usándose y sí siguen sirviendo para ciertas cosas, pero para el día a día y para disfrutarlo, y la mayoría de los carros modernos de alto rendimiento tienen inyección electrónica por computadora. Pero bueno, pues allá tú, si lo quieres dejar carburado, es tu pedo. En donde yo creo que está realmente la pregunta es si voy a utilizar un sistema de reflash o un sistema de standalone. Y la diferencia entre estos dos es que el reflash utilizas la computadora original y el standalone son sistemas diseñados por compañías de aftermarket para que hagan el trabajo que ellos quieren. Lo más fácil y lo más barato, lógicamente, es irte al reflash, porque puedes incluso utilizar el arnés de la camioneta o del carro del que sacaste el motor. Lo puedes dejar así todo cochambroso si tú quieres y lo puedes conectar para que funcione. Yo preferiría que hicieras una simplificación del arnés para que te quede todo limpio y todo bonito, y una vez que ya tengas todo ese trabajo hecho, nos mandas la computadora a que hagamos un reflash, le quitemos los sistemas que no vas a utilizar y te la podemos regresar lista para poner. Ahora, si no quieres batallar con el tema de hacer tú la simplificación del arnés, también nosotros te podemos vender uno ya simplificado. Solo toma en cuenta los sistemas que vas a utilizar. Por ejemplo, si vas a usar transmisión, necesitas un sistema que vaya a poder controlar tu transmisión. Si por alguna razón quité la transmisión original y le puse otra, tienes que estar seguro que tu sistema va a poder controlar esa otra transmisión. Ahora, si te vas al tema del standalone, pues aquí es bien fácil.
Puedes pedir algo tan sencillo de instalar como un Fitec, que en mi experiencia son los que se instalan más fácil, o puedes irte a algo más locochón como un Holy Terminator, que tienes mucho más opciones, pero vas a tener que invertir un poquito más de lana. Me estoy muriendo, lo noto, te lo juro, veo la luz, Diego, pensé que había rompido mi mesa. Y en resumen, vamos a la misma. Tiene que ver con dos cosas. ¿Cuál es tu presupuesto o qué tanto estás dispuesto a investigar, aprender y hacer tú mismo? Y de ahí nos vamos a la última pregunta, que es ¿cómo diseño mi sistema de combustible? Y aquí créeme que mucha raza da esto por sentado. Se clava en ver qué onda con los soportes, qué onda con los arneses, qué onda con las transmisiones, qué onda con las poleas cromadas bien bonitas y los headers y la madre y la madre y la madre. Y su sistema de combustible no tienen idea de qué están haciendo. Esto es un gran error porque el sistema de combustible es de las cosas más importantes en un sistema de fuel injection moderno. Conste que dije moderno. Si estás usando carburador, cómprate una pinche bomba de esas de arrastre y se la conectas a cualquier tanque y queda. Y aquí la pregunta más importante que tienes que hacer es ¿en dónde está el regulador de presión de combustible? Porque en serio, todos los sistemas de combustible modernos necesitan un retorno. Como utilizan altas presiones, la bomba manda mucho flujo y mucha presión de combustible. Y el regulador de presión regula los dos, el flujo y la presión, regresa el extra y esto hace que tu sistema de combustible siempre tenga la presión correcta sin importar la carga que le estás dando al motor. Y es que sobre todo en los LS de generación 3, que salieron de camionetas, en el múltiple de admisión y el riel de inyectores, ahí viene el regulador de presión de combustible y ahí mismo te da la línea de retorno al tanque. Entonces esos son los más simples de instalar. Simplemente tienes que asegurarte en poner una bomba que te vaya a dar el gasto correcto de combustible. Puede ser una en línea si quieres. A mí no me gustan tanto porque estas te pueden dar problemas de abasto de combustible en el riel, pero ese es un tema mucho más largo. O la otra es poner una bomba en un tanque. Y por último, si tú estás utilizando una plataforma que ya venía con un motor de fuel injection y tú investigas y sabes que la bomba que ya tiene tu tanque puede dar el abasto suficiente para el motor, pues es igual nomás conectar tu misma bomba del tanque, conectarla a la línea y listo. Ahora, en el caso de que tu riel de inyectores no tenga ahí el regulador y el retorno, vas a tener que usar un regulador externo. La manera más fácil es usar un filtro regulador de Corvette, que venían en los Corvettes de quinta generación. Estos venían en los años por ahí de 1999 más o menos, así lo pides. La mayoría de las refaccionarias lo tienen. Si por alguna razón no lo encuentras, échanos un grito y nosotros te lo mandamos con todo y las conexiones ya bien bonitas. Y este está bien a gusto porque al mismo tiempo que filtra, tiene ahí un regulador fijo y tiene ahí la salida para la línea del retorno. De ahí ya solo mandas la línea de combustible a tu riel de inyectores y la otra parte la regresas al tanque. Ahora, si te quieres poner muy fresón o si estás haciendo algo mucho más complicado, como turbos o como sistemas de inyección y sistemas electrónicos diferentes, pues tú puedes poner un regulador de combustible universal. Pero solo toma en cuenta que el regulador debe ser del tamaño suficiente para que pase el flujo necesario de combustible para alimentar tu motor. En el caso de los inyectores, yo te recomiendo que dejes los originales, a menos de que estés haciendo algo muy complicado. No le muevas, y si estás haciendo algo muy complicado, ponte a investigar exactamente qué tipo de inyectores vas a utilizar. Y de esto nos lleva a otro tema que, siendo sinceros, no es algo tan importante, pero sí es una pregunta que hacen mucho, y es ¿cómo le hago para conectar mi tablero de mi plataforma a todos los sensores del LS? Esto es bien difícil de responder porque cada plataforma se comunica diferente. Es como si tu motor hablara español y tu tablero habla chino, pues no se van a entender. Entonces, dependiendo de la situación, puede ser que consigas módulos que se comuniquen. O la otra, que es un poco cara, pero es de las mejores, es pues ponerle un tablero custom. Puedes utilizar algo así como Dakota Digital o puedes utilizar autómeters simples y tú haces todo tu sistema. O la última y la más barata es róbale la tablet a tu chamaco. Cómprate un transmisor Bluetooth de esos que van directo al OBD2 y te bajas la aplicación de Torque, que por cierto no me patrocinan, pero ni modo, yo te paso el dato y ahí te va a dar todo lo que la computadora tenga acceso, te lo va a enseñar, lo puedes poner ahí ajustado como un tablerito y te va a jalar bien a gusto, gordo.
Y por último y como bonus, necesitas un lugar en donde hacer la chamba, gordo, porque vamos a ser sinceros, posiblemente si te va bien y si planeaste todo de la mejor manera, te vas a tardar un par de semanas en hacer tu swap. Si eres como la mayoría de nosotros, igual y te vas a tardar años. Así que no vayas a ser ese tipo de cabrones que va y le avienta la corcholata a casa de la jefa y luego ahí la deja tirada un par de años. Porque acuérdate, el muerto y el arrimado a los 3 días apesta, vato. Así que ya con esto no tienes excusa, ya sabes todo lo que necesitas para hacer un LS Swap, porque acuérdate, ser feliz es gratis, pero modificar tu carro no, así que ponte a jalar, cabrón.